para poder entrar en el análisis de lo que se entiende por culpa grave y dolo en el derecho de seguros, antes que nada vamos a comprender que de acuerdo a la definición del seguro, que lo tenemos en el Código Civil, en el capítulo respectivo de seguros, artículo 1546, es que se trata de un contrato. En el contrato, la compañía de seguros se obliga a indemnizar daños. Esa indemnización, lógicamente, requiere de otra obligación, que en este caso asume el asegurado, de pagar la prima. Es decir, la prima es un elemento técnico muy importante en la relación contractual asegurativa. Ahora bien, ¿qué es lo que se indemniza en materia de seguros? Pues de la definición dada por el artículo 1546, vemos que indemniza daños causados por acontecimientos inciertos. Es decir, uno de los elementos técnicos importantísimos también en el contrato de seguros es que el evento que causa el daño o el hecho que causa el daño debe ser de una causa incierta, no se debe conocer, no debe haber certeza de que pueda ocurrir el hecho, como que tampoco debe ser imposible que ocurra el hecho, pues entonces faltaría un elemento técnico que sería la incertidumbre. Debe ser probable o posible el hecho que cause el daño. Y eso es lo que se trata, de que ese hecho ocurrió, ese evento que no deseamos que ocurra, si llegara a ocurrir, pues entonces al traducirse en daño a la persona que está precaviendo su patrimonio, obtenga la contrapartida por parte de la compañía de seguro, es decir, pagar el daño, dejarle al asegurado sin daño, indemnización, dejar sin daño. Sin embargo, si bien el evento dañoso está contratado, tenemos en nuestro derecho una figura jurídica que la denominamos delimitación subjetiva del riesgo. Es decir, en el derecho es posible precautelar todo tipo de riesgos, siempre y cuando no esté fuera del comercio o no esté prohibido por las leyes. En nuestra ley, por ejemplo, está prohibido la cobertura de créditos financieros puros. No se puede cubrir deudas por impago de deudas nada más. Entonces esa es una operación, no es un riesgo que está prohibido su cobertura. Y dentro de todos los riesgos que puedan ser cubiertos, la ley misma, en este caso el Código Civil, en el artículo 1609, delimita el riesgo de manera subjetiva. Es decir, queda como carga del asegurado o del tomador del seguro o del beneficiario del seguro, porque el artículo 1109 señala al tomador y beneficiario como quienes deben guardar un tipo de conducta a fin de evitar de que el daño ocurra, es decir, mantener el estado del riesgo, que el hecho no ocurra, no porque tengamos cobertura, lógicamente deseemos que el hecho ocurra, puesto que el carácter indemnizatorio en el seguro guarda esa entidad o contextura en que no puedo yo pretender enriquecerme con el seguro. El seguro lo que hace es directamente identificar el daño, a cuánto asciende el daño. Dentro de ello está lo que se denomina interés asegurable. ¿Qué interés? Es el monto de lo que yo quiero precautelar y no puedo pretender más de ello. Es decir, está afectado de nulidad incluso el hecho de que uno pretenda beneficiarse del seguro
a través de un enriquecimiento ilícito, es decir, es ilícito el hecho que uno pretenda cubrir por más del monto del valor del interés asegurable del objeto, la cosa que vamos a asegurar o del bien que pretendemos asegurar. Cuando hablamos de culpa grave y dolo, pues entonces vamos a detenernos en este artículo que estoy mencionando, que es el artículo 1609 del Código Civil, que establece lo siguiente. La aseguradora se libera si es que el tomador o el beneficiario provoca el siniestro mediando dolo o culpa grave. Es decir, identifica bien quiénes son los sujetos obligados en mantener una conducta aceptable en la relación contractual. No debe haber culpa grave, no puede existir dolo, pues este tipo de conductas está fuera del seguro. Es decir, la misma ley determina tal cosa. Hay una excepción a la regla que establece en el segundo párrafo, que salvo cuando, por ejemplo, si la provocación del siniestro se realiza para evitar el siniestro o para precaver el mismo, o por un deber de humanidad generalmente aceptado, dice la norma. Es decir, están las excepciones a las reglas en las que uno se ha obligado a actuar de un modo tal con el fin de evitar un daño mayor. Estos elementos sí están, o estos factores sí están, digamos, exceptuados de la delimitación que establece este artículo. Entonces, resumiendo, el artículo 1609 identifica a dos sujetos obligados: el tomador del seguro o el beneficiario del seguro, como las personas que no pueden actuar con culpa grave o dolo. Y es aquí donde tenemos muchos inconvenientes en materia contractual, en pólizas de seguros, ya que en las cláusulas registradas ante la autoridad de control, que sería la Superintendencia de Seguros, vemos que este clausulado o esta figura jurídica de culpa grave y dolo se extiende y se hace una interpretación extensiva de este artículo, extendiendo a cualquier conductor. Sin embargo, para nosotros es tarea obligada identificar de qué tipo de norma estamos hablando cuando vamos a interpretar el alcance de un artículo. En este caso, el artículo 1609 se trata de una norma imperativa. Las normas imperativas, por la manera de su redacción, no permite derogarlas por acuerdo de partes. Es decir, yo no puedo dejar de lado lo que prevé el artículo 1609 con el fin de incluir a más personas dentro de la delimitación subjetiva del riesgo que se contrata. Entonces tenemos ese inconveniente en los modelos de pólizas registradas y estamos entonces a la luz de las normas de la Ley de Defensa al Consumidor, el artículo 28 de la Ley de Defensa al Consumidor, que establece una serie de incisos de cómo vamos a identificar cláusulas que se consideran abusivas. La solución que da la Ley 1334 es que este tipo de cláusulas que desnaturalizan la obligación, pues son consideradas abusivas, y el efecto jurídico previsto en el artículo 28 es la nulidad. Es decir, se tendrá por no escrito en este caso. Luego, por otra ley, amplía incluso los incisos de este artículo, manteniendo lógicamente el articulado del artículo 28 de la Ley 1334, donde
incluyen algunas otras previsiones, como por ejemplo el alterar el monto de la obligación de manera unilateral, también es considerado una cláusula abusiva. Las cláusulas abusivas en nuestro derecho hoy día están atadas de nulidad. Es decir, el artículo 691 del Código Civil, que prevé otro tipo de alcance, donde autoriza a que se sienta afectado a que se le dispense la aplicación o se modifique la cláusula. Este artículo 691, sin embargo, por la ley 1334 queda implícitamente derogada en el sentido que las cláusulas que son abusivas son nulas. Bueno, hilando esta idea, quiero también mencionar el artículo 1692 del Código Civil, capítulo de seguros, que viene a dar, digamos, un corte muy claro en materia de normas imperativas. En materia de seguros, de acuerdo al artículo 1692, las normas imperativas no pueden ser derogadas por acuerdo de partes y es que la norma no lo autoriza. Entonces, de modo explícito, la norma debe autorizar poder dejar de lado lo que prevé la misma. En este caso, el artículo 1609, en materia de culpa y dolo, no permite la derogación por acuerdo de partes. Se debe aplicar tal cual. Sin embargo, ¿cómo entonces vamos a definir o identificar las cláusulas que están, digamos, registradas en el mercado cuando que no solamente extiende la culpa y el dolo a cualquier conductor, sino que también analiza que la culpa grave incluye como concepto de culpa grave las faltas cometidas en accidente de tránsito cuando ellas están catalogadas de faltas gravísimas. Y aquí hay otro inconveniente más, que se hace una interpretación extensiva del artículo 1609, donde lleva a identificar o definir que las faltas gravísimas constituyen culpa grave. Y aquí, diciendo de esa posición, considero abusiva, considero también una interpretación extensiva, no querida por la ley, no autorizada por la norma, al tener que, de modo objetivo, definir que falta gravísima es igual a culpa grave. Y eso no es cierto. La culpa, sin embargo, tiene una entidad volitiva, es decir, la persona que comete dicha culpa y hablamos de derecho de seguros porque la culpa en sí, siempre quien lo comete es responsable de ese o de ese acto. En el derecho civil hemos aprendido tal cosa. Sin embargo, en materia de seguros y solamente en materia de seguros vemos la distinción de culpa al ser considerada la culpa grave como una delimitación no posible de ser cubierta por una póliza. Entonces, requiere de un análisis mucho más exhaustivo a la hora de decir que se rechaza un siniestro por considerar la culpa grave. Culpa grave implica por parte de la gente, de la persona que comete el hecho, implica ser consciente de lo que está realizando o haciendo. Entonces, ese aspecto es muy importante. En materia de dolo, no nos ofrece ningún tipo de dificultad comprender y entender de que jamás en el derecho puede ser admitida cobertura, puesto que estamos hablando de la intencionalidad de cometer un hecho dañoso. El dolo, entonces, como bien lo define nuestro código, es toda maquinación o astucia emprendida por quien quiera pretender algo pasivo para otro, se configura estafa, es decir,
se identifica la malicia como un elemento que identifica, es decir, es querer o desear el resultado dañoso. Y esto, lógicamente, está fuera del derecho y ningún tipo de contrato puede incluirlo, ya que estamos hablando de una norma imperativa que no permite su cobertura por acuerdo de partes. Y aquí, para lograr un poco hacer un estudio comparativo nada más con respecto a nuestro derecho, el derecho argentino, es que nuestra norma, el capítulo seguros, tiene su fuente directa con la ley 17.418 de la Argentina. ¿Qué ocurre? En la Argentina, sin embargo, esta norma, que está en la misma redacción que la nuestra en la Argentina, con respecto a la delimitación subjetiva del riesgo, sin embargo, permite pactar entre las partes en contrario en materia de culpa grave. Es decir, en el derecho argentino se permite que por acuerdo de partes uno pueda salirse de la norma. En ese sentido, la norma se considera relativamente imperativa, porque la norma, por un lado, dice que no puede ser una cobertura, por decirlo así, carácter prohibitivo, o que la compañía queda liberada cuando el tomador o el beneficiario provoca el siniestro mediando culpa grave. En el derecho argentino, este artículo, que está con la misma redacción que nuestra, permite la cobertura de culpa grave por acuerdo de partes. En nuestro derecho, lamentablemente no. Y digo lamentablemente porque si se hubiera previsto la cobertura de culpa grave, hemos evitado un sinnúmero de juicios donde hasta propios profesionales de repente confundimos el alcance de lo que debe ser considerado culpa grave, y con mucha más razón los jueces que de repente no están asociados a este tipo muy especial de contratos que tiene sus especificaciones propias y una manera de interpretar. Y rescato una vez más el artículo 1609 en concordancia con el artículo 1192, donde en los contratos de seguro las normas imperativas no pueden ser dejados su aplicación o derogados por acuerdo de partes. No permite. Y este artículo 1692, sin embargo, en una serie de causas que me tocó ver en algún momento, en otro donde también fui afectado por una interpretación errada de los jueces, en el que definen que si en la cláusula estaba prevista la posibilidad de la exclusión de dicha cobertura en relación a cualquier conducto, es un acuerdo de partes, y que si está previsto en la póliza la falta, una cosa es falta y otra cosa es culpa. Que la falta gravísima definida por la ley y que es tomada en las pólizas de seguro como sinónimo de culpa grave, también es un acuerdo de partes, y que el acuerdo de partes gana vigencia por el artículo 715 del Código Civil, y eso es un error. Un lamentable error de interpretación que se realiza en materia de normas imperativas. Las normas imperativas no pueden ser dejadas sin efectos o derogadas por acuerdo de partes. Y el artículo 1609, el artículo 1649 del Código Civil son normas imperativas. En 1609 se refiere a todos los riesgos previstos en materia de contrato de seguro. En el 1649 se remite al tema de responsabilidad civil. En materia de responsabilidad civil también existe esta delimitación subjetiva del riesgo, donde el abogado pierde el derecho cuando media
culpa grave o dolo en el siniestro o en el hecho que provoca el siniestro. Ahora bien, no solamente el artículo 1692 de nuestro Código Civil establece que las normas imperativas no pueden ser derogadas por acuerdo de partes en materia de seguros. Y aquí es muy clara la norma. En materia de seguros no puede dejar de partes, por acuerdo de partes, las normas imperativas. Y las normas imperativas, su característica deben ser sometidas a un sistema de interpretación restrictiva, no extensiva, como lo tenemos hoy día en las pólizas de seguros. Otra cuestión, volviendo al artículo 715, que establece que el acuerdo de partes vale como ley misma, también tiene su delegación en el artículo 669 del mismo Código Civil, donde establece que es cierto que las partes pueden reglar sus derechos por acuerdos, pero siempre respetando las normas imperativas. El artículo 669 de vuelta es bastante clara la norma al establecer que las normas imperativas no pueden ser dejadas a efecto por acuerdo de partes. Entonces tenemos normas que hablan sobre grave y dolo, artículo 1609. Vamos a entender brevemente, vamos a enfocarnos en el tema de la culpa grave. Culpa grave, separándonos del dolo, donde hay dudas de que existe la intención de ocasionar un daño. Sin embargo, en materia de culpa grave, la que es considerada culpa lata, en el sentido que viene a ser un desprendimiento del dolo para poder darle una ubicación más rápida al tema. Y se define a la culpa grave como el acto realizado, si bien el agente no desea el resultado, resulta indiferente. Es decir, es una conducta desaprensiva, reprochable de alguna persona que lleva a cabo actos sabiendo y siendo consciente que de ese acto pueden derivar resultados negativos o dañosos. Yendo al derecho de seguros, pues entonces, si es que de forma desaprensiva, sin importarme el resultado, realizo actos, si bien yo no estoy buscando dicho resultado, pero me resulta diferente que ocurra o no, entonces estamos hablando de un comportamiento reprochable de una persona que, siendo una persona entendida, no puede dejar de analizar que de dichos actos pueden derivar consecuencias negativas. Voy a llevar el tema que estoy analizando a un campo más complicado aún en el siguiente sentido. Hoy por hoy, y vemos que existen reglas de tránsito que en el mayor de los casos están clasificadas como faltas gravísimas. Por ejemplo, cruzar el cartel de pares, exceso de velocidad, conducir ebrio, o no ebrio, sino conducir con estado etílico, con alcohol encima. Bueno, como 5 casuísticas que en el derecho argentino ya está superado en la mentalidad de los jueces. ¿En qué sentido? Habíamos hablado que el tema de culpa grave implica un acto voluntario, volitivo o consciente. La culpa es objeto de cobertura en los derechos de seguros. Lo que en el derecho de seguros no se admite por ley, en este caso es la culpa grave. La ley no define qué considera por culpa grave, sino que esto es nada más tarea doctrinaria de identificar temas de culpa grave, en qué caso vamos a considerar que la conducta es grave o no. Entonces,
va por definiciones, por disciplinarios, por personas que ya han pasado por esta experiencia importante, y en el derecho argentino les quiero transmitir conceptos bien acabados. En el derecho paraguayo también algunos jueces hoy día. Jurisprudencia argentina. No por el hecho de cruzar luz roja debe ser considerada culpa grave. No por el hecho de cometer un daño cruzando luz roja puede o debe ser considerada culpa grave. Se tiene que demostrar que la persona actuó en forma consciente con el resultado adverso posible. Por otro lado, entrar de contramano y provocar un accidente en el derecho argentino, sí, en la jurisprudencia, puede ser considerada culpa grave. También en el derecho argentino se conmina a quien alega que el acto que provocó el accidente o el siniestro está tratado de culpa grave, tiene que demostrarlo. No por simple hechos exteriores, sino que debe demostrar de que la persona estaba consciente de lo que está haciendo. No estamos hablando de pérdida de conciencia ni nada por el estilo, estamos hablando de actos conscientes, de hechos llevados a cabo en forma desaprensada, sin importar el resultado, aunque uno no lo desee. Otra cuestión en el derecho argentino, en la jurisprudencia argentina, es que la mayoría de los jueces han definido que no porque el conductor haya estado con alcohol encima constituya culpa grave. Es decir, debe demostrarse que el grado alcohólico afectaba a la persona a tal punto de que él perdía la posibilidad del control del vehículo. A ver si me acuerdo de otra casuística argentina. Cruzar el cartel de pares y que en esa circunstancia se produzca el siniestro, tampoco por sí debe ser considerada culpa grave. La culpa grave debe ser demostrado por actos inequívocos de conductas desarrolladas y probadas en juicio. Bueno, esto con respecto a culpa grave, entonces, hoy por hoy vemos que en las pólizas de seguros están insertas cláusulas que extienden la conducta de culpa grave, delimitan subjetivamente no solamente al tomador del seguro y al beneficiario del seguro, sino también a cualquier conductor. Esa es una interpretación extensiva de esa norma, del artículo 1109. Por otro lado, definir que las faltas gravísimas contenidas en las normas de tránsito se equiparan a culpa grave, también se trata de una interpretación extensiva y de carácter objetivo. Es decir, quiere decir entonces, como decía un juez en Paraguay, que entonces ningún accidente de tránsito o prácticamente todos los accidentes de tránsito estarían afectados por esta delimitación si vamos a considerar que las faltas gravísimas se equiparan a culpa grave. La culpa grave debe ser demostrada en juicio con otros elementos que demuestren que la persona lo hacía de modo consciente, a sabiendas de que su conducta podía desarrollar ese tipo de resultados. Quiero leer una conclusión del doctor Martínez Simón en uno de sus trabajos, de qué manera él identifica o define la culpa. La culpa grave, dice el doctor Martínez Simón, conocida también por su expresión latina culpa lata, es el grado más amplio de negligencia o de falta de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones. En ella el deudor omite las precauciones más elementales, dejando de prever lo que la mayoría de las personas tenían previsto.
Se trata de un grado de culpa que frisa dolor o malicia. Por ello he dicho que esta culpa se equipara al dolo. Culpa lata, dolo equiparatur. En este mismo sentido se alude a la culpa con previsión o dolo eventual, cuando el incumplimiento no es directamente querido, pero no se han previsto los hechos que en definitiva impedirán el cumplimiento. Se trata pues de una zona limítrofe entre la culpa lata y el dolo, en la que el obligado incumplidor puede calificarse de deudor infractor. Esta me gusta mucho porque una de ubicar la culpa grave no es fácil muchas veces y por otro lado es mucho más complicado aún. Cuando la culpa pues se presenta en dos casos. Cuando el autor conoce los daños que pueden ocasionarse con un acto suyo, pero confió imprudentemente en no evitarlos. Esta es la llamada culpa consciente y luego la más grave. Aquí, cuando alguien conociendo los defectos de una máquina, antes de proceder a su reparación, le emplea en una actividad en la esperanza de no perjudicar a otro. Responsable de culpa o negligencia consciente en razón del daño causado. Es decir, es imposible no decir que se trate de una culpa grave el hecho de que alguien salga con su vehículo sabiendo que el freno no está en condiciones, por ejemplo. No el accidente, sale probablemente a Jesús para que no ocurra nada, pero por el camino ocurre el evento, pues por la exteriorización consciente de su acto, de casabienda de que el vehículo con los frenos en forma que no estén en condiciones, pues lo que provoca en el siguiente puede ser sumamente grave. No solamente por el hecho de que pueda causar muerte a una persona, como está definido como falta en el derecho vial, digamos. Aquí vemos otra explicación más. Hablamos de culpa grave, nos referimos a que empleó el debido cuidado en la labor que se ejecutaba el negocio ajeno. Es decir, no se empleó el cuidado que aún las personas negligentes emplearían. Esta clase de culpa, el Código Civil la llama dolo, pues se hace con intención. En cuanto a la culpa leve, en esta clase de culpa hablamos que hubo descuido o falta de diligencia en el giro ordinario de los negocios por parte de la persona, pues se deben administrar los negocios como un buen padre de familia. En esta clase de culpa falla el cuidado ordinario que debería darse. Falta la diligencia que debería emplear un hombre en el cuidado de sus negocios. Aquí encontramos entonces la culpa, por decirlo leve o levísima. Sin este grado de culpa encontramos en la conducción de nuestros vehículos cuando de repente excedemos velocidad. El exceso de velocidad también en el derecho argentino, la jurisprudencia argentina establece como casuística, digamos que no por de que pueda ser considerada culpa grave, puesto que en el manejo muchas veces uno no percibe a qué velocidad está yendo y no existe una actitud consciente de que uno puede estar ocasionando daño por el simple hecho de exceder de velocidad.